recuerdo perfecto cómo parte de la opinión pública respiró con calma tras la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Fue como de esos respiros profundos que se dan tras días de presión o como aquellos que damos tras momentos de respirar con cierta dificultad. Si muchos no creían en el presidente Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, al menos parecían creer en el encargado de las finanzas públicas. Recordará usted que uno de los efectos más inmediatos e impresionantes a mi juicio fue la apreciación del peso chileno con respecto al dólar al día siguiente. Los mercados, según los analistas, entendieron que la designación de Marcel era una señal de moderación del presidente Boric, y un diario internacional como el Financial Times señaló que era una muestra de que Boric no tenía, comillas, la intención de gobernar como un izquierdista antimercado, sino más bien como un socialdemócrata moderno y pragmático. En Chile, la mirada de parte de los empresarios fue concordante con las conclusiones internacionales. Andrónico Luksic, por ejemplo, afirmó que la designación de Marcel era una gran decisión. Al mismo tiempo, distintas organizaciones gremiales, líderes nacionales y otros empresarios realizaron afirmaciones de similar sentido y tenor. Usted se preguntará, ¿qué cambió? Bueno, desde que Gabriel Boric asumió la presidencia ha pasado harta agua bajo el puente, tanta que desde marzo del 2022 a la fecha no han transcurrido más de 2 años, pero la verdad es que se siente como si fueran 10. Lo propio ha sucedido en materia económica desde la designación de Marcel, también en marzo del 2022. Marcel ha depreciado notoriamente su capital político. Por una parte, hemos conocido los pésimos resultados económicos de su gestión. Por otra, hemos constatado a través de sus decisiones que Marcel o estaba lejos de la moderación que muchos le atribuyeron al tiempo de su designación o derechamente no ha tenido la capacidad de poner límites al poder que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista ejercen dentro del gobierno. Mirando hacia atrás parece, en realidad, que el valorado y premiado expresidente del Banco Central sobreestimó sus posibilidades de controlar a los líderes de la nueva izquierda. En otras palabras, pecó de un exceso de autoconfianza o entusiasmo, por no decir egocentrismo. De otro modo, resulta inexplicable que Marcel, con toda la experiencia que tiene, asumiera el desafío en el contexto económico, político y social que existía, acompañando además a una generación que durante años arrasó sin piedad con la moral de aquellos que Marcel consideraba los propios, los compañeros, es decir, la centroizquierda. El ministro Marcel ha sostenido posiciones que no conversan con su vasta experiencia profesional. Es decir, ¿cómo olvidar que Marcel, expresidente del Banco Central, votó apruebo a la propuesta de texto de la fracasada convención que terminaba con la autonomía de dicho banco? En términos simples, no le importó meterse al bolsillo la autonomía, característica que explica en gran medida el éxito del trabajo y funciones de este órgano y su importante contribución a la estabilidad económica nacional. Al mismo tiempo, Marcel ha efectuado declaraciones irresponsables, por ejemplo aquella que consta en una entrevista del diario El Mercurio el 6 de agosto del presente año, en donde señaló, literalmente, cuando presentemos nuestro proyecto tributario en marzo del 2024, lo más probable es que llevemos 6 meses de crecimiento. Sin embargo, los malos resultados económicos que hemos conocido la primera semana de octubre nos han dejado bastante claro que en ningún caso habremos crecido durante 6 meses a marzo del 2024. Por tanto, Marcel debería retractarse de perseverar en un alza impositiva, ya que es evidente que no se han cumplido las condiciones que él mismo fijó para llevarla adelante. El ministro también ha protagonizado desavenencias políticas importantes. La primera, cuando afirmó que la PGU se aprobó por el Congreso durante el gobierno anterior sin el financiamiento suficiente, cuestión que es equivalente a decir que el Congreso y el presidente no respetaron la Constitución. La segunda, cuando afirmó que el rechazo del Congreso a su propuesta de alza de impuestos provocaría un segundo estallido social, lo que fue calificado por algunos políticos como un verdadero chantaje. Pero ¿cuáles son los resultados del ministro Marcel? La deuda pública alcanzará su mayor nivel desde 1990, superando el 41% del PIB para el 2024. En materia de crecimiento, el informe de política monetaria de septiembre entregó un rango de proyección para este año cuyo tope fue 0%. Es decir, en el mejor de los casos no decaeremos, pero en ningún caso creceremos. Por otro lado, hay un serio problema con las oportunidades de trabajo. El desempleo llegó a un 9%, afectando a más de 890.000 personas.
Tanto ellas como sus familias sufren la angustia y consecuencias de no recibir un sueldo a fin de mes para pagar el arriendo, el supermercado, el colegio, los medicamentos, entre otras necesidades vitales cuya insatisfacción hace la vida mucho más difícil. Además, respecto a cómo se han ocupado los recursos públicos durante el mandato del presidente Boric, la verdad es que el gobierno ha dejado mucho que desear. Primero, por los innumerables casos de corrupción asociados al mal uso de recursos públicos. Segundo, por los millonarios gastos en contratos injustificados de personal en el Estado. Tercero, el gobierno ha iniciado la tramitación de la ley de presupuestos para el 2024 sin una revisión previa a cada una de sus partidas, a sabiendas que muchas de ellas asignan recursos a programas públicos mal evaluados. Y cuarto, el gobierno ha propuesto aumentar el gasto público en un 3,5% sin resolver los puntos anteriores. En resumen, al parecer Marcel se allanó a poner la carreta delante de los bueyes. Los resultados nos hablan de que el gobierno ha priorizado repartir lo poco que queda por sobre mejorar las condiciones que permiten multiplicar la riqueza y las oportunidades, especialmente para los que menos tienen. Por tanto, ¿qué podría hacer el ministro? Algunas ideas. Primero, el ministro debe entender que no es momento de pedir más plata a los chilenos. No solo porque nos consta fehacientemente que parte de los impuestos que actualmente recibe el Estado se usan mal, sino porque miles de chilenos están literalmente viviendo el día a día en términos de ingresos. Segundo, Marcel debe corregir la propuesta de ley de presupuestos 2024 para eliminar las partidas que asignan recursos públicos a programas mal evaluados y que no cumplen con sus requisitos. Tercero, el ministro debe tener a la vista, y si no es así, la oposición debe promover la privatización de Codelco, sobre todo a la luz de las últimas noticias que prueban nuevamente su complejo escenario financiero, sus bajos niveles de producción, su alto nivel de deuda y el aumento de los costos para producir. Según una estimación del Bank of America, la compañía vale aproximadamente 40.000 millones de dólares y tiene deudas por la mitad, es decir, por alrededor de 20.000 millones de dólares. Por tanto, en caso de privatizarse, el Estado ganaría de inmediato alrededor de 20.000 millones de dólares, los que son equivalentes a los impuestos que eventualmente pagará la compañía al Estado los siguientes 8 años, pero sin incurrir en gastos adicionales ni problemas. Un dato importante es que la empresa aportó a través de impuestos alrededor de 2.500 millones de dólares el año 2022, monto que será menor este 2023 según las proyecciones. Complementariamente, en caso de privatizarse, el Estado recibiría en lo sucesivo los impuestos que la misma empresa deba pagar producto de su actividad una vez que ésta ya se encuentre en manos privadas. Por último, Marcel debe bajar y eliminar impuestos, idear políticas para enfrentar el desempleo, simplificar el sistema tributario, avanzar en eliminar regulación excesiva e innecesaria y promover políticas públicas que impulsen el ahorro. Es determinante plantearnos seriamente qué es lo más conveniente para Chile en un escenario económico complejo, cuya cuenta la terminan pagando las familias más vulnerables. En esto cada peso es importante. La verdad es que Chile no aguanta más despilfarro e irresponsabilidad. Sinceramente, no es aceptable que la gestión económica de este gobierno conduzca a tener más cesantes, más pobres y más familias viviendo en campamentos cuando las oportunidades y soluciones están a la vista.